Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Romanos, capítulo 7, en el verso 14. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, el Hijo y su Espíritu Santo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Gloria a Dios. Hasta ahí la palabra del Señor, meditamos en ella. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús por todas las bendiciones que tú nos concedes, Señor. Háblanos a través de tu palabra, rompe cadenas, ataduras, liberta, haz libre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Poderoso eres. Amén. Gracias le damos al Señor. El tema es el pecado que vive en mí. Vemos en este versículo 14 que nos dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley, cuando dice que la ley es espiritual, la ley nos lleva a todo lo bueno, a todo lo correcto. La ley entonces tiene que ver con las cosas de Dios, con todas las cosas espirituales que tienen, las cosas espirituales que vienen de parte de Dios tienden a hacernos bien. ¿Sí? Vienen del bien, de la santidad, de la pureza. Dice, mas yo soy carnal. Dice, yo soy carnal. Vemos también aquí en el versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso dice que bajo estas características, ¿no? Está diciendo entonces que la ley es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque es santa, ¿no? Es una ley santa, es justa y porque es buena. Eso tiene que ver con algo bueno, con algo justo, con algo que viene de parte de Dios, ¿no? Es espiritual. Más dice que yo soy carnal, dice, ¿no? Todos los seres humanos somos hechos de carne, todos somos hechos de carne, ¿no? Dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Está diciendo que tiene cierta atracción hacia el pecado. Desde que el hombre, a través de Adán y Eva, desobedecieron a Dios, hay una tendencia en el hombre hacia el mal. No quiere decir que por esa tendencia usted tenga que pecar, ¿no? Pero hay una ligera inclinación, ¿no?, hacia lo pecaminoso. Es que si tuviera que escoger entre lo bueno y lo malo, entonces el hombre siempre tiende a inclinarse hacia lo malo, ¿no? Entonces dice, soy carnal. Porque lo que hago, ¿por qué él atribuye y dice, yo soy carnal, no soy como la ley que es espiritual, que es buena, que es santa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hago no lo entiendo, dice. Y cuando dice que lo que hago no lo entiendo, vamos a ver que él dice que no lo entiende porque se supone que él quiere hacer lo bueno. Ya lo va a aclarar más adelante, pero no puede hacerlo. Por eso nos está diciendo entonces lo que yo hago no entiendo. O sea, ¿por qué estoy mintiendo? ¿Por qué estoy robando? ¿Por qué estoy haciendo el pecado? Si yo no quiero hacer el pecado, ¿por qué lo hago? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando de la relación que él tiene hacia el pecado, ¿no? Él quiere hacer lo bueno, él sabe que mentir es malo. Mas, sin embargo, dice que él hace lo que no quiere hacer, lo que aborrece. Eso no quiero hacer. Hay personas que en determinado momento ellos se dan cuenta y dicen, no quiero drogarme. Y ellos dicen, es que yo no quiero drogarme, ¿por qué me drogo? ¿Sí? Entonces, igualito, el apóstol está escribiendo, a través de esta carta vemos entonces que también le está pasando eso y no entiende por qué. Si él quiere hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Y si lo que no quiero hacer, no quiero pecar, esto hago, apruebo que la ley es buena.
apruebo que la ley es espiritual, apruebo que la ley, ¿no?, es santa. ¿Por qué estoy aprobando que la ley es buena? Porque la ley me dice no mientas y la persona está mintiendo. Y no solamente está mintiendo, sino que ¿qué sucede? Que él no quiere mentir, pero se da cuenta que lo que está aborreciendo en su carne, eso es lo que hace. Y nos está diciendo entonces que con eso está probando de que la ley es buena. Porque si él tampoco quiere mentir, pero termina mintiendo. ¿Y por qué hay ese sentir en él de no querer mentir? Por eso es que está diciendo entonces que está probando que la ley es buena. Porque dentro de él hay algo que le dice no mientas, no desea mentir. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, ya no soy yo, claro. Él lo que quiere es no pecar. Aborrece el pecado, aborrece lo malo. Eso es lo que él quiere, no pecar. Lo que él quiere es que aborrece lo pecaminoso, lo malo. Y se da cuenta que hay algo en él, ¿no? Dice, ¿y qué cosa es? Algo que mora en él, que vive en él, que lo induce, que lo lleva a pecar. Y aquí lo dice de esta manera, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Se está dando cuenta que dentro de él hay pecado. Está el pecado dentro de él. Y es el pecado que está dentro de él, que eso está relacionado con una obra del mal, con una obra diabólica, satánica, lo que lo está induciendo a que él haga el pecado. ¿No le pasa a veces que usted no quiere comportarse así? Y usted va y reflexiona, pero ¿por qué me comporto así? Ya no quiero comportarme así. Y cuando sucede algo, entonces usted quiere reaccionar mal, pero como usted mismo quiere poner de su parte para no hacerlo, entonces hay una lucha ahí. Ese es usted que está luchando, que no quiere, porque entiende que esa conducta es inapropiada. Pero ¿qué sucede? Que finalmente, a pesar de que usted ha tratado de no, como que usted ve que hay algo que le induce a hacer eso. ¿Qué cosa es? El pecado que mora en usted. Eso es lo que le está induciendo. Porque el hombre interior no quiere reaccionar así. Pero finalmente se encuentran dos luchas. Como si hubieran dos personas que están luchando internamente. No quiero reaccionar así. No quiero hacer eso. Pero hay otra lucha interna que le dice, reacciona así, hazlo. Él se da cuenta que el pecado que mora en él es lo que lo está haciendo que él actúe como él no quiere. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Determina que dentro de él mora el pecado, que el bien no mora. ¿Y quién es el bien? Dios. ¿Y quién es el mal? Satanás, el diablo, los demonios. Él encuentra que el bien no está en él, o sea, Dios, su presencia no está en él. El bien no está en él. Encuentra que hay algo que está dentro de él que lo hace pecar. Porque el querer el bien está en mí. Todo ser humano normal quiere hacer lo bueno. Se esmera, desea hacer lo bueno. Pero él dice, pero el hacerlo no. El querer está en mí. El querer hacer lo bueno está en mí. Pero el hacerlo no, dice.
Por un lado, su mente le dice que eso es malo. Y él en su mente dice, no lo haré. Pero sucede que aunque su mente le dice no, su conciencia le dice no, sin embargo, él termina haciendo lo malo. El querer hacer el bien está en mí, pero el hacerlo no. No. Se da cuenta que sus obras son otras. Porque no hago, porque no hago el bien que quiero, dice el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero. Sino el mal que no quiero. Eso hago. Eso es lo que le está ocurriendo a usted, lo que le ocurre a la gente, a las personas que no tienen al Señor, que no tienen a Cristo, que están sin Dios, ¿no? Al hombre común, diríamos, ¿no? Al hombre común, al hombre que en cuyo corazón Dios no está, Dios no se ha metido en ese corazón. Volvemos entonces al versículo 19 donde dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí lo está haciendo. El pecado que mora en mí, dice, eso es. Está explicando lo que le está pasando, lo que le sucede a la persona. Que la persona ya no quiere robar, ya no quiere estafar, ya no quiere adulterar. Sabe que adulterar es malo, sabe que fornicar es malo. El joven enamorado está ahí, la enamorada, y dice, no, fornicar no, eso es malo. Y el joven también dice, no, yo la amo, yo no quiero fornicar. No, quiero irme con ella al altar, hacer las cosas como se deben. Y eso es lo que él quiere. Pero termina dándose cuenta que lo que hace al besarse, al acariciarse, es contrario a lo que él quiere. Y que no, finalmente, no hizo lo que él quería, sino que hizo lo que no quería. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Claro, porque si usted el hombre interior, quiere hacer lo bueno y usted hace lo contrario, entonces se da cuenta que hay algo que lo está induciendo a hacerle el mal. Porque el hombre interior, usted, quiere hacer el bien. Pero ¿y por qué termina haciendo el mal? Porque el mal está dentro de su corazón. El pecado está dentro de usted. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mire que él dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es lo que muchas personas no quieren reconocer, que el pecado está en sus corazones. Por eso necesitamos ser libres. Por eso es que necesitamos a Jesucristo, para que Jesucristo saque el mal que está en nosotros, que nos induce, que nos arrastra a hacer lo pecaminoso y lo malo. Porque el ser humano entiende que mentir, robar, adulterar es malo. Entiende, pero se encuentra con algo que no puede hacer lo que él entiende como bueno, sino que termina haciendo lo que él aborrece, lo que no quiere hacer, lo que le da pesar hacer. Luego se siente acusado de eso. Dice, no, pero ¿por qué me siento acusado? ¿Por qué me siento así señalado? Encuentra entonces una ley, que el mal está en él.
Y eso es lo que las personas tienen que reconocer, ¿no? Cuando uno, sabiendo hacer lo bueno, conociendo lo bueno y no lo hace, entonces en usted hay algo que usted no logra aclarar, y a través de la Escritura, aquí en el libro de Romanos, ¿no?, el apóstol Pablo trata de aclarar lo que le pasa al hombre y por qué el hombre necesita un Salvador, un libertador. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Digo, la ley de Dios es buena. Escucho la palabra de Dios y leo la Biblia y digo, la Biblia es buena. Qué buena es la Biblia. Qué bonito, qué bello. Esos testimonios, esos milagros, todas esas cosas que el Señor enseñó, habló, son buenas. Me deleito en la ley de Dios. Es bueno leer la Biblia. Apruebo que la Biblia es buena. Apruebo que la palabra de Dios es buena, porque me enseña, me instruye, me educa, me forma. Estoy diciendo entonces, la ley es buena, la palabra es buena. Me gusta ese mensaje, me gusta ese corito, qué bonita alabanza, qué bonita la letra. Es buena, uno siente paz, dice usted, uno se siente tranquilo. Aprueba que la ley de Dios, la palabra de Dios, es buena. Pero veo otra ley en mis miembros. Hay una ley que me induce a lo bueno, a lo santo, a lo puro, la ley de Dios, de su palabra, pero hay otra ley interna, ¿no?, que se opone, que se rebela contra la ley, ¿no?, de mi mente, la ley de su mente que le dice, no mientas, la ley de su mente que le dice, eso que vas a hacer es malo, la ley de su mente que condena el pecado y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Veo entonces una ley en mis miembros, hay algo que controla mis miembros, que en mi mente yo quiero hacer el bien, pero veo que mi cuerpo, mi carne, se va hacia el pecado, se va a la borrachera, se va a los deleites. Veo entonces otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, dice, a la ley del pecado que está en mis miembros. Lo arrastra, me lleva cautivo, o sea, me lleva encadenado, ¿no? Me arrastra, me jala, me lleva cautivo hacia la ley, ¿no? Una ley que hay en mis miembros que dice, me inducen a lo malo, me inducen a lo pecaminoso. Eso es lo que él ha encontrado en sí, ¿no?, en la persona, en el ser humano, ¿no? Y ahora él dice en el versículo 24, miserable de mí. ¿Por qué es un miserable? Porque él quiere hacer el bien, pero encuentra que sus miembros lo arrastran hacia el pecado, lo llevan hacia el mal. Entiende que hay algo interno dentro de él, que el pecado está dentro de su vida, dentro de él, que el pecado no está afuera, que el pecado está dentro. Y por eso él es inducido, y ese pecado que está dentro induce a sus miembros a robar, lo induce a pecar, a fornicar, a adulterar, a hacer cosas que la ley de Dios prohíbe, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Entiende a través de la Escritura, usted entienda a través de la Escritura que dice este cuerpo de muerte. Porque ese cuerpo lo está arrastrando
Cada vez que él quiere hacer lo bueno, no hace lo bueno, lo arrastra hacia lo pecaminoso, lo lleva cautivo. Como un esclavo es llevado. A pesar que su mente dice, no hagas eso, no, eso no está bien, mis hijos, no, mi familia, mi padre, ¿cómo le voy a hacer eso? ¿Cómo le voy a hacer eso a mi madre? No, tengo que honrarlos. Voy a pisotear el honor de mi padre, de mi familia. Mi madre se va a afectar, le va a hacer daño, se puede morir. Pero aún con todo, termina siendo lo malo y lo pecaminoso. Hay algo dentro de él, de lo cual necesita ser liberado, de lo cual necesita ser libre. El apóstol escribe inspirado por el Espíritu Santo, miserable de mí. Soy un miserable. Hay miseria en él. Él se encuentra que en él hay miseria, porque solamente el deseo está de él de querer hacer el bien, pero no lo puede. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no puedo hacer el bien que quiero? ¿Por qué si eso es bueno, por qué no lo hago? ¿Por qué hago el mal? ¿Por qué me irrito? ¿Por qué tiro? ¿Por qué lanzo? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué termino drogándome? ¿Por qué? Y el hombre reflexiona, el hombre analiza, dice, no, soy joven, puedo tener una familia, puedo tener un hogar, ¿por qué estoy así arrastrado? ¿Por qué dejo que esta cerveza me domine? ¿Por qué dejo que este trago me domine? No quiero. Pero pasa el momento y ahí nomás a los 5 minutos, al minuto tocan la puerta y él otra vez se va hacia el pecado. Quería hacer lo bueno, pero no puede. Sus miembros y todo su cuerpo es arrastrado, llevado cautivo hacia el pecado. Que él sabe que eso está dentro de él. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que me lleva y me arrastra hacia el pecado y que no puedo frenar y que he intentado y trato de controlarme y de dominarme y no puedo? Lo que usted dice, dominio propio. Y algunos dicen, no, es que tú no tienes dominio propio. No, el hombre no puede tener dominio propio si no tiene a Cristo en su corazón. Ese dominio propio tendrá un límite y luego el pecado y lo malo y lo pecaminoso lo arrastrará, lo llevará a cometer lo que él no quería. Por eso hay personas que dicen, no, mentir es malo, ya no hablar lisuras, ya. Mucha lisura estoy que hablo, ya no, ya. Ya se acabaron las lisuras de mi labio, dice. Ya, nunca más vuelvo a hablar lisuras. No, eso es el querer, lo que él quiere. Un mes está bien, una semana está muy bien, 2 semanas, 2 meses y medio, 3 meses, y ya no pudo. Él mismo dice, no, pero esta vez lo he logrado, porque la vez pasada yo intenté y ya dije que no iba a hablar, pero ya al mes, a la semana hablé. Pero esta vez, mira, esta vez ya a los 2 meses, y a la próxima lo voy a hacer hacia los 3 meses. Pero termina haciéndolo y siempre va a terminar haciéndolo. Porque hay una ley en sus miembros. El pecado que mora en él, este cuerpo de muerte, ¿quién podrá librarme? Es por eso que el hombre quiere cambiar y no puede cambiar solo. No vas a poder cambiar solo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que Dios nos liberte. Necesitamos que Dios nos haga libres. Por más que tú te golpees la cabeza, ya no quiero hacer lo malo y te dejo golpes en la pared, ya no. Piensa en tus hijos, piensa en tu familia, te dice la mamá. Piensa en tu esposa, no quieres a tu mujer, no quieres a tu esposa. Vas a perder tu familia, vas a perder tus hijos. Y él se da cuenta. Hasta hay personas que lloran
pero no puedo. Quiero dejar la droga, pero no puedo. Se meten a un centro de rehabilitación para drogadictos un tiempo, pero otra vez vuelven a caer. Y llaman la recaída, ¿no? Y la recaída es peor, cada vez es peor. Y algunos en su ignorancia, en su impotencia, entonces ¿qué hacen? Hasta se quieren quitar la vida. Porque encuentra que él sabe lo que es bueno, pero no puede. No puede, ha tomado esto, le han dicho que tome chicoria, le han dicho que en la bebida, le han dicho al esposo, en la bebida échale ajo, qué sé yo. Todo han hecho. Finalmente llévalo al brujo, el brujo le han hecho daño, le han hecho brujería, por eso está así. Nada. Y su condición es peor. Cada vez es peor, peor, peor. Y él no se entera que en Romanos capítulo 7, verso 14, ahí hay una escritura que habla de lo que le pasa al hombre que no tiene a Dios. Al hombre que no tiene a Dios, al hombre, como le digo, común. Lo que le sucede. Hasta que algo pasa, hasta que algo sucede, hasta que el hombre se da cuenta, como él dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Hasta que él se da cuenta que necesita a alguien que lo libre, que lo liberte, que rompe ese cautiverio, que rompe esas cadenas, que rompe esas ataduras. Por eso es que nosotros decimos que Jesucristo te hace libre. ¿Libre de qué? De esto que estamos hablando. De ahí tú te sientes mal, de ahí te sientes acusado, porque eso ya es el diablo, los demonios que te acusan. Y tú terminas diciendo, pero yo no quise hacerlo porque lo hice otra vez, lo hice. Ya no quería hacerlo, ya estaba resistiendo, ¿por qué otra vez? Y el acusador, el diablo, viene, porque él es espíritu. Y como es espíritu, a tu mente, te habla a tu mente. Y dice, no sirves para nada, no vales para nada. Dijiste que ya no lo ibas a hacer, pero no cumples tus promesas. No amas a tu esposa. Y usted está ahí, pero no lo debería haber hecho. ¿No se da cuenta que ahí usted está dialogando con alguien más? Que esa persona que le está hablando, porque es una persona, es una personalidad, esa persona le habla y le dice, no sirves, no vales, no, ¿para qué vas a ir al templo? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Eres un hipócrita, eres un falso, dijiste que ibas a cambiar, pero no puedes. Esa es la voz del diablo y los demonios. Y también hay otra voz que cuando usted, que es la voz del Espíritu Santo, que esa voz del Espíritu Santo también es una persona. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Le habla y le dice, no lo hagas, no te mates, no le tires, no hagas eso. ¿Qué son esas voces? Pues esa voz última es la voz del Espíritu Santo y la voz primera es la del diablo. Por eso dice la Escritura que él es el acusador. No solamente lo acusa a usted, lo acusa también a los cristianos. Pero usted no tiene a Cristo, usted no es libre. Por eso usted siempre termina accediendo a lo malo, a lo que usted no quiere hacer. A lo que luego usted dice, ¿por qué lo hice? No lo debía hacer. ¿Quién podrá librarme? Pablo ha llevado a una conclusión. El Espíritu Santo le lleva a una conclusión. Miserable de mí. Soy un pobre, triste, miserable, escaso. ¿Quién me puede librar de este cuerpo que me arrastra a lo pecaminoso, que me arrastra a lo malo? Dice. Cuerpo de muerte. El pecado es muerte. Cuerpo de muerte, cuerpo que peca,
que es inducido a hacer lo malo, cuerpo de muerte. ¿Y sabe qué dice en el 25? Gracias doy a Dios Padre. Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por su Hijo, por Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro. ¿Y por qué le da gracias a Dios Padre por su Hijo Jesucristo? ¿Por qué le está dando gracias? ¿Qué tiene que ver el Padre, el Hijo en todo esto? Que induce y que Él encuentra una ley en sus miembros que lo arrastra a lo pecaminoso, a lo malo. Y se da cuenta que el pecado está dentro de Él, que no está fuera, que está dentro. Y dentro tiene más influencia que estando fuera. Por eso tiene fuerza, por eso tiene, entre comillas, ¿no? Diríamos, tiene esa fuerza, tiene ese poder, esa influencia, porque está dentro de la persona. Pues decíamos, el pecado que vive en mí, que mora en mí. Él agradece a Dios por Jesucristo. La Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado, que ha dado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que Él agradece. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Él quiere, la prueba que las cosas de Dios son buenas, que la Biblia es buena, que la palabra de Dios es buena. Mas con la carne, dice con la carne, ¿qué pasa con la carne? Sirve, con la carne sirve a la ley del pecado. Mire que hay una ley, y es la ley del pecado, que se apodera, esa ley del pecado que cuando tú le das cabida, que cuando tú le das lugar a esa ley, se enseñorea de ti y te arrastra a hacer lo que tú no quieres hacer. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Termina este versículo diciendo que da gracias a Dios, ¿no? En el encabezado de este versículo 25, por Jesucristo. Porque está diciendo, ¿quién me podrá librar? Jesucristo te podrá librar. Por eso le agradece a Dios. Gracias, Dios, que mandaste a Jesucristo, tu Hijo. Gracias, lo has enviado a tu Hijo. Te doy gracias por eso. Porque estaba cautivo, estaba preso. No tenía paz, no tenía tranquilidad. Me sentía mal. Por un lado, yo quería hacer lo bueno, pero no hacía eso. El querer el bien estaba en mí, pero me daba cuenta que el hacerlo no estaba en mí el hacerlo. El pecado tomó control de su vida. La ley del pecado, aquella ley en la cual si tú pecas, si tú eres inducido a pecar y tú le das lugar, cabida, esa ley se adueña de ti, se apodera de ti. Esa ley te lleva hacia la muerte, muerte física y a la muerte espiritual también. La muerte espiritual, que te aleja de Dios, que te aparta de Dios. ¿Querrás tú en esta noche dar gracias a Dios por Jesucristo? El cristiano puede dar gracias a Dios por Jesucristo, porque antes estábamos así, metidos en cosas malas, y luego que la persona hacía eso se sentía mal y atribuía dentro de sí, soy malo. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué me sucede? ¿Por qué soy así? Y meditaba y decía, pero yo no he nacido así, yo de niño no era así. ¿Por qué me volví así? Porque hay una ley, la ley del pecado, que si tú lo haces, si tú lo practicas, esa ley se mete
en tu cuerpo, se mete en tu carne, toma el control, se apodera de tu carne y te induce a hacer lo pecaminoso y lo malo. Porque tú le diste lugar, porque tú le diste cabida. Pero si tú le dices, Señor, libértame. Yo también quiero dar gracias a Dios por Jesucristo. Ven a mi corazón. He pecado, he hecho lo malo, Señor. Ya no quiero con mi mente aprobar lo bueno y con mis miembros, con mi carne, hacer lo malo. No quiero ser carnal. La ley es espiritual porque te lleva a lo bueno, a lo santo, a lo puro. Pero tu cuerpo te arrastra a lo pecaminoso, a lo inmoral, a lo indecente. A eso te lleva, a la borrachera, te lleva al placer, al sexo libre, a la fornicación, al alcohol, a la parranda. Ahí te lleva a lo pecaminoso, a lo que a Dios no le agrada. No le agrada. Pero si tú en esta noche dices, Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. Yo quiero recibirte como mi Dios, como mi Señor, para poder estar agradecido y dar gracias a Dios Padre por enviar a su Hijo Jesucristo para salvarme, para libertarme de esta condición de la cual me doy cuenta que hay en mí y que yo quiero ser libre. Quiero tener libertad para poder escoger el bien y lo que escoja y mi mente que me diga el bien, con mis miembros apruebe y vaya hacia el bien. La humanidad necesita a Jesucristo. La humanidad necesita dar gracias a Dios por Jesucristo, pero ¿cómo darán gracias a Dios por Jesucristo si ellos siguen en el pecado? Si ellos siguen siendo seducidos por el pecado, arrastrados por el pecado, si ellos mismos van tras el pecado, ¿cómo le van a dar gracias a Dios por Jesucristo? No le darán, porque no tiene fin darle gracias. ¿Por qué? Si no ha recibido nada. Cristo no ha hecho nada por ellos, ¿de qué le van a agradecer? Pero cuando usted vea que Cristo lo saca del vicio, de la droga, del alcohol, cuando usted vea que ese hombre mentiroso, lisuriento, ya no hay más. ¿Por qué sucedió eso? Porque Cristo lo libertó, lo hizo libre. La ley del pecado ya no se enseñorea en usted. Ahora se enseñorea la ley espiritual, la ley de la palabra. La ley de Dios ahora es la que lo controla. ¿Ah? Y qué lindo que esa ley nos controle, la ley de Dios, la ley de la palabra de Dios. Qué lindo dejarnos controlar y guiar por esa ley, porque esa ley nos va a llevar a la vida. Mientras la ley del pecado lo lleva a la muerte, la ley de Dios, la ley de su palabra, cuando usted considera, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, lo va a llevar a la vida. Jesucristo, él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es, queremos hacer una oración por usted. En este día, día del Señor, día domingo, queremos hacer una oración para que usted le pueda entregar su vida y su corazón a Cristo. Entréguele su vida y su corazón a Jesucristo. Él está ahí dispuesto para recibirle como su Señor. Usted entiende también la condición en la que se encuentra y usted quiere ser libre. Aquí está el Señor para libertarle. Aquí está el Señor para romper esas cadenas de esclavitud. Vamos, entréguele su corazón al Señor. Dígale a Cristo en esta noche, ven a mi corazón, sálvame, cámbiame, soy un pecador. Dígale, soy un pecador. Vamos a orar. He pecado, Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. He vivido lejos de ti. Perdóname, Señor.
Ahora me doy cuenta de lo que ha estado pasando dentro de mí, Señor, y que indudablemente necesito a Jesucristo para que me liberte de la esclavitud en la cual he estado, Señor. Jesús, perdona mis mentiras, mis lisuras, perdona la vida fácil, equivocada, Señor, en la que he vivido, lleno de pecado y de tanta maldad, Señor. Ven a mi corazón, yo te recibo como mi Dios, como mi Señor te recibo. Sé tú el dueño y Señor de mi corazón. Hazlo, Señor. Perdóname, perdona toda mi maldad. Perdona todos mis pecados, Señor. Reconozco que he vivido lejos de ti. Ven a mi corazón, sálvame. Yo te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Señor, mira estas personas que han orado, Señor. Padre, rompe cadenas, ataduras. Haz inoperante toda obra del diablo, los demonios en la vida de ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que ellos alcancen esa liberación, Señor. En el nombre de Jesucristo, se libre, se rompan tus cadenas, tus ataduras. Salga el pecado que está en ti, el pecado que mora en ti, salga en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Jesucristo se mete en tu vida, en tu corazón y te liberta y te hace libre. Gracias, Señor. Y si alguno está enfermo, pon tu mano sobre ellos también. Ayúdalos, sánalos, Señor. Pon tu mano sanadora. Obra milagros, Señor. Prodigios, Dios. Sus peticiones, los deseos de su corazón, Señor, concédelos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te pedimos por Martín Kun, Señor, por su salud. Dios, obra, Señor. En el nombre de Cristo hay poder en la sangre de Jesús. Ayuda, Señor, a su familia, a su padre, Señor. Te amamos, te adoramos, te glorificamos. Libértalo, Señor, liberta al cautivo, Señor. Hazlo libre para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor.